que está pasando en el Perú. Espero, siempre me preguntas qué pasa en el Perú y yo le digo, yo mismo no lo entiendo. Es complicado. Es complicado, qué complicado, ¿no? Qué Ahora, complicado. lo que está claro es que Perú es un país que lo viene haciendo bastante bien en términos económicos. Imagino que también, porque eso se ve en generación de clase media o de gente que accede a ciertas cosas, pero la política es muy traumática, ¿no? Es traumática. Pero esa misma clase media es la que sale a las calles, es la que reclama derechos, es la que interrumpe operaciones golpistas. Es interesante eso, ¿no? Es decir, el fenómeno económico de progreso, en fin, relativo, sí, produce una clase media que además tiene una importancia para la supervivencia del sistema democrático, ¿no? Eso es interesante. Sí, el riesgo siempre es que un poco lo que está pasando en Chile, lo que pasó en otros países, bueno, lo que pasó en Venezuela, ¿no? Que esa crítica a las democracias imperfectas, como dice tu padre, a veces se transforma en una crítica al sistema, ¿no? Y termina a veces generando algunas fuerzas políticas antisistema. No sé si es el caso de Perú, claramente fue el caso de Venezuela. Chávez ganó las elecciones, claro, la gente ganó muchas elecciones. Y además, ¿no?, ganó algunas ya desde el poder, seguramente utilizando al Estado a su favor, pero digamos, no necesitaba un fraude descarado para ganar. Las primeras veces tenía una mayoría clara, ¿no? Esto es lo que a mí, mirándolo de lejos, me asusta un poquito del Perú, ¿no? Esta debilidad de los partidos políticos. Mirá, a veces los liberales estamos esperando, dicho sea de paso, que entre en contacto el secretario de la OEA, Luis Almagro, y nuestro amigo Dionisio Gutiérrez, que ya está conectado, que nos va a ayudar en este tramo. Pero a veces los liberales, me parece a mí, por lo menos me pongo el sayo, no le damos tanta importancia al sistema de partidos políticos. Qué importante que es para una democracia que haya partidos políticos fuertes. Y uno lo que ve es que en Perú eso se ha desvanecido, ¿no? Y en otros países también. En cambio, fíjate el caso de Uruguay. Mirá Uruguay, qué sistema de partidos políticos fuertes que tiene y cómo se convierte en una democracia fuerte, valga la redundancia, a partir del sistema de partidos políticos. Claro, y tú puedes, bajo un sistema así, de tipo institucional, digamos así, crecer menos a lo largo de mucho más tiempo, y al final lo que tienes es una economía más sólida que estos pequeños espasmos, digamos, de crecimiento mucho más acelerado bajo regímenes de fuerza, o regímenes de caudillos o regímenes autoritarios que luego se traban, evidentemente, por la falta de instituciones y de partidos, ¿no? En Perú ha sido muy trágico porque en fin, yo participé mucho en la movilización contra la dictadura hace ya, imagínate, 2 décadas, ¿no? Y entonces la misma ilusión que tenían estos jóvenes de ahora, digamos, para regenerar el sistema, la tenía la gente hace 20 años, ¿no? Y el sistema democrático, aunque ha sobrevivido, ha tenido que sobrevivir de esta forma, es decir, con una enorme precariedad, 5 presidentes o presos o camino de la cárcel, uno suicidado por eso, y vamos a ver si no se suman ahora 2 más a esa situación, uno por golpista y el otro, bueno, vamos a ver lo que pasa con Vizcarra, no lo sabemos, pero habrá una investigación. En fin, serían 7 presidentes, ¿no? De modo que es una situación muy trágica. Presidente que, salvo el caso de Alan García, que también su partido, el APRA, estaba muy debilitado, pero había un partido político ahí, que no tenían partido político. Que no tenía, claro, ¿no? Lo que dijo Rosa María sobre Vizcarra es verdad, es decir, él asume el poder sin partido político, ¿no? Y evidentemente eso se vio en el proceso de vacancia, como se llama en Perú, al proceso de destitución presidencial, ¿no? Así que bueno, no sé si tenemos ya al secretario general de la OEA con nosotros, todavía no. Pero vamos a sumar al diálogo a Dionisio Dionisio, cómo no, que está desde Guatemala. Dionisio es miembro del Consejo Empresario de la FIL y por supuesto es también presidente de la Fundación La Libertad y Desarrollo, y lo tenemos, creo, desde Guatemala o desde Miami. Desde Miami. Desde Miami. Buenas tardes aquí, Dionisio, buenos días por allá, ¿cómo estás? Álvaro, mucho gusto. Gerardo, qué gusto saludarlos. Un gran gusto estar con ustedes. Gracias por permitirme acompañarlos y felicidades por este 13º Foro Atlántico. ¿Cómo no? Como siempre, ustedes hacen las cosas bien. Dionisio, mientras esperamos al secretario general de la OEA con el que vas a dialogar, tenía una pregunta para ti. Tú eres un experto en muchas cosas, pero eres también alguien que se encarga de recordarnos siempre la importancia de Centroamérica. Y Centroamérica ha repercutido en la prensa internacional en los últimos días y semanas por muchas cosas, pero particularmente por lo que estaba pasando en Guatemala. ¿Te importaría explicarnos, digamos, brevemente tu visión de lo que está pasando allí? Bueno, muy brevemente, Álvaro, Guatemala sufre las consecuencias de varias décadas de ausencia de instituciones sólidas que nos hayan permitido
construir una democracia que tenga los referentes y los elementos que pueda darle a Guatemala el marco para un crecimiento económico, digamos, continuo, sólido y estable. Y luego esa combinación por la posición geográfica en la que estamos, Centroamérica, sobre todo el Triángulo Norte, se ha convertido en el puente perfecto para el narcotráfico y crimen transnacional, y eso ha generado a través de los años eso que llamamos en esa parte de Centroamérica la captura del Estado, la captura de los estados. Entonces vivimos combatiendo con una situación compleja que es una política criminalizada a niveles insolentes, élites muy abstraídas, indiferentes y con poco compromiso, no hacen lo que debieran para resolver el problema de fondo, y una clase política que básicamente en su mayoría está formada por bandas criminales que a través de la formación de partidos políticos acceden al poder, convierten el presupuesto nacional en botín, secuestran las instituciones y hacen de la democracia una rehén absolutamente brutal. Solo porque la izquierda en ese triángulo norte de Centroamérica, incluso en El Salvador donde estaba el FMLN, ha sido una izquierda pues tan mediocre y tan débil como una buena parte de la derecha. No somos países que hayamos caído ya como Venezuela en una dictadura insoportable, y porque básicamente no tenemos ningún recurso natural que les interese a estos personajes impresentables. Entonces somos una región, como tú lo dijiste al principio, más o menos olvidada hasta por nosotros mismos. Dionisio, ¿y qué impacto tiene el gobierno mexicano actual sobre Centroamérica? Porque México tiene mucha relación con algunos de los países de Centroamérica, todo el tema inmigratorio de Estados Unidos y se vincula mucho ahí Centroamérica con México. México tiene desde hace algún tiempo un gobierno populista, un gobierno un poco raro porque el jefe de ese gobierno populista era íntimo de Trump, ¿no? Entonces es un poco extraño, pero lo cierto es que AMLO, López Obrador, es un personaje, es un típico populista latinoamericano. ¿Qué impacto tiene en Centroamérica ese nuevo modelo de gobierno de México, para decirlo de alguna manera? Pues Gerardo, yo estoy convencido de que la pandemia cambió muchas dinámicas, le quitó ciertos objetivos a esa izquierda populista que tanto daño ha hecho a América Latina. Sin embargo, lo que sí sabemos que AMLO está haciendo es apoyar al Grupo de Puebla, desde México y en México. Y ahí se están conspirando y se están cocinando cosas terribles en contra de las democracias y los derechos y las libertades de los latinoamericanos. Entonces yo creo que hay que estar muy alertas. AMLO es un personaje, por decir lo mínimo, muy listo, pero no es inteligente. Por lo tanto, teniendo un puesto tan importante como ser el presidente de México, pues es un hombre muy mediocre, y creo que el desgaste que él está sufriendo lo va a atar de manos para que pueda cumplir con muchos de sus objetivos. Dicho eso, sí está apoyando a muchas fuerzas antidemocráticas en América Latina que están ayudando en este momento de cansancio con la clase política en la mayor parte de América Latina y con la devastación que está creando la pandemia a las economías y a la gente. Sí corremos peligros importantes, y creo que estamos viviendo un momento especial al que hay que ponerle mucha atención, porque América Latina tiene sus democracias en peligro. Dionisio, tú eres un caso interesante de un empresario que ha combatido el populismo de izquierda, pero también el de derecha, que ha combatido la corrupción de izquierda, pero también la de derecha, que cuando ha tenido que denunciar a otros empresarios lo ha hecho sin atenuantes. Y esa perspectiva a mí me parece que te da una cualidad especial para juzgar lo que está pasando en la región. Cuando miras toda América Latina desde tu perspectiva, ¿qué ves? ¿Ves más razones para el optimismo, más razones para el pesimismo? ¿Qué ves? Álvaro, veo razones para un optimismo prudente e inteligente, pero condicionado a que especialmente las élites, la élite académica, la élite económica y los dirigentes de sociedad civil que creemos en la democracia y en la libertad, en los valores liberales de Occidente, tenemos que empezar a hacer nuestras tareas mucho mejor de lo que lo hemos hecho, porque yo sí creo que es importante alertar y denunciar lo que se está viviendo en América Latina, el fenómeno desde Chile, que había sido hasta ahora el referente para América Latina de un modelo de desarrollo con instituciones sólidas, una democracia
que venía dando tantos ejemplos y ya vimos lo que está pasando en Chile, ¿no? Y yo creo que hay más dudas que certezas de a dónde va esa asamblea constituyente. Y si eso está pasando en Chile, el resto de países de América Latina, con la excepción de Uruguay, tal vez Costa Rica, yo creo que somos países en la cuerda floja y muchos de ellos al borde del precipicio. De caer, yo no diría ya en movimientos populistas de extrema derecha o izquierda, porque hoy el populismo tiene el grave problema que ya no va a encontrar países con la riqueza con la que los encontró hace una década y media, donde lograron financiar esa locura que es el populismo básicamente gastando y destruyendo la riqueza de esos países. Hoy no, el populismo solo se mantiene con dinero manejado de forma corrupta desde el Estado. Pero dicho eso, sí podemos caer en estados muy criminalizados y tomados por estos grupos que al final van a la política para hacerse ricos, van a la política para abusar de poder. En fin, el mundo está lleno de personajes sociópatas, locos, dementes, que hay que tenerlos vigilados porque con el paso de los años uno se va dando cuenta que existen y que hacen cosas malas que destruyen. Sí, sin duda. Dionisio, yo tuve ocasión de estar en los primeros días de marzo. Estamos esperando, recordemos, al secretario de la OEA, Luis Almagro, que aparentemente ha tenido un problema técnico en vía de solución, pero aprovechamos para tener este diálogo con un hombre tan importante de las Américas, podríamos decir. Yo tuve la ocasión de estar en ese evento extraordinario que organizaste en los primeros días de marzo en Guatemala, para hablar de un mercado común centroamericano, de la idea de unir Centroamérica. Me acuerdo que los datos eran impactantes, ¿no? Porque uno ve esos países pequeñitos allí en el mapa, algunos bastante poblados como Guatemala, pero países más bien pequeños, y sin embargo todos juntos se convierten en una potencialidad interesante. Sí, es Gerardo. Más en el mundo de hoy tenemos que comprender que la necesidad de lograr ciertas economías de escala y masa crítica en el caso de Centroamérica es absolutamente indispensable. No tenemos futuro alguno si no resolvemos los dos problemas estructurales que tiene, bueno, América Latina, especialmente Centroamérica, el fortalecimiento institucional y por lo tanto democracias republicanas y liberales que permitan asegurar un marco propicio para el desarrollo. Esa es la primera condición. Y la segunda es pues una serie de políticas públicas y de decisiones de Estado que promuevan la inversión y la creación de oportunidades. Centroamérica en general, sobre todo incluso de Costa Rica para Guatemala, en los últimos 30 años hemos tenido un crecimiento económico muy marginal. Incluso en los años de gran crecimiento económico en América del Sur por los precios de los commodities, Centroamérica se quedó muy rezagada porque no tenía mucho que ofrecer a esos mercados que demandaban las cosas que sí las había en América del Sur. Entonces, tenemos que ser muy creativos y eso pasa por reconocer que la única salida que tenemos, además de reconfigurar y rescatar la política en esa región, tenemos que buscar la forma de un crecimiento económico mucho más sólido. Gerardo, bueno, vamos a hablar más adelante con el presidente Macri en el bloque de los presidentes, pero yo quería preguntarte un poco por Argentina, porque hemos hablado de muchas cosas a lo largo de la tarde, pero todavía no de Argentina. Y, digamos, desde fuera lo que se ve es una doble crisis. Por un lado, el manejo de la pandemia, de la que Argentina se jactaba hasta hace poco, ha resultado ser un desastre. Y en segundo lugar, las consecuencias económicas del manejo de la pandemia, sumadas a las de las políticas que ya estaban en marcha meses antes, da la impresión de estar dando resultados también muy, muy desastrosos. ¿Me equivoco? No, ahora quiero hacer una mención al presidente Macri. Justamente Dionisio y vos fueron los dos responsable de que Macri volviera a hablar, porque Macri había estado en silencio de radio desde diciembre, y primero fue en el evento al que lo invitó Dionisio en Guatemala y luego el famoso reportaje que vos le hiciste, ahí volvió Macri. Este gobierno es un verdadero desastre, el gobierno que tiene la Argentina. Yo estoy pensando, y yo y mucha gente, que es el peor gobierno de la historia democrática argentina, e incluyo a Cristina. Este gobierno ha sido una cosa calamitosa, es el populismo sanitario. Ellos hicieron una cuarentena sumamente cerrada, una de las más cerradas del mundo,
desde el minuto cero, cuando no había circulación de coronavirus en la Argentina. El presidente Fernández hacía todos los viernes conferencia de prensa donde mostraba filminas y decía, miren lo mal que le va a España, miren lo mal que le va a Italia, miren lo mal que le va a Suecia y miren lo bien que nos va a Argentina. Claro, en realidad el gobierno se compró esta idea de que la cuarentena era la vacuna y creyó que teniéndonos encerrados a todos los argentinos superaba el tema del COVID. Fue una cosa de una irresponsabilidad, de una torpeza verdaderamente increíble. Lo cierto es que cuando, por supuesto, generaron una crisis la economía argentina en el segundo trimestre, cayó un 26%, Álvaro, un 26%. Creo que fue de las que se tienen registro las que más cayó. Cuando tuvieron que empezar a abrir, entonces apareció el virus. Hoy Argentina es el quinto país con más muertos por millar o por más muertos per cápita. Está un poquito abajo España, que tampoco parece que lo hizo muy bien, tristemente, un país tan querido. Solo atrás de Bélgica, de algunos, bueno, de Perú, que tampoco. Sí, pero el presidente Fernández salía en la televisión a decir, miren qué desastre Brasil, miren qué desastre Estados Unidos. Y ahora Argentina está peor. Entonces Argentina tiene una cantidad de contagios, 1,5 millones de contagiados, casi 40.000 fallecidos, que tampoco son confiables las cifras argentinas, porque un día la provincia de Buenos Aires, que es como el Far West, vos conocés la Argentina, ¿no? Dijo, no, acá tenemos 3.500 muertos que no lo habíamos contabilizado. Y los cargaron un día, todo de golpe, hay mucha precariedad informativa también. Entonces tenemos casi 40.000 muertos, estamos quinto, sexto, entre los primeros países con más muertos per cápita, que es el número que importa al fin del día. Claro, y eso decía Alberto Fernández. Alberto Fernández decía, mírennos por el número de muertos por millán, júrguenos por eso. Miren Suecia y mírenos a nosotros, miren Italia y mírenos a nosotros. Bueno, esa medida hoy lo hunde. Eso hoy está hundida la Argentina. Pero además de eso, como dicen los vendedores ambulantes en los trenes argentinos, como si esto fuera poco, había un proceso de destrucción de la economía por pura ignorancia, digamos así, porque son burócratas populistas que no entienden cómo funciona la empresa. Ellos creyeron que podían tener 6 meses a las empresas cerradas. Y bueno, esto ha sido, la economía está muy mal y adicionalmente han aprovechado todo esto para hacer medidas de típico corte autoritario o de impunidad, sobre todo para Cristina, para Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? El Senado, el Congreso argentino no funciona presencialmente. Argentina es uno de los pocos países que no tiene clases desde marzo. La justicia no funciona. Incluso hubo una carta al presidente Macri hace poco, creo que en Clarín o en La Nación, instando al gobierno a permitir, digamos, que la gente asista a clases, los niños asistan a clases. Así es de los pocos países, de los pocos países que cerró completamente las clases. En Argentina no hay ningún tipo de clases desde presenciales y claro, el problema es que Argentina es un país empobrecido. Donde no todo el mundo tiene acceso a internet y puede hacerlas online. Claro. O sea, todo ese discurso igualitarista, digamos así, de solidaridad, en realidad esta medida de no permitir las clases ha sido en detrimento de los sectores más perjudicados, ¿no? Porque la gente que va a una buena escuela privada tiene acceso a educación online de muy buena calidad. La gente de la escuela pública, mira, tengo una amiga que es docente en varias escuelas y viste, en la Argentina hay un régimen en la escuela secundaria que los profesores dan clases en varias escuelas. Ella tiene en sus distintos cursos 180 alumnos. Dice que se han conectado en promedio 20 de los 180. Imagínate eso, el resto de esos chicos, ¿no? El resto de esos chicos. Pero bueno, Macri, Dionisio, ¿te acuerdas? En su manifestación en marzo, él dijo una frase un poco exagerada. Dijo que el populismo era peor que el COVID, ¿no? Y eso en Argentina, ¿te acuerdas que dijo eso en el evento que organizaste en Guatemala? Me acuerdo, Gerardo, y te digo que sigo estando de acuerdo con él. El populismo es capaz de provocar niveles de destrucción que habría que contabilizarlos con más exactitud, pero bueno, sí, sé que le causó algún ruido al presidente Macri en Argentina. Sí. ¿Cómo ves, Dionisio? Estás en Miami en este momento. ¿Cómo ves lo de Estados Unidos? ¿Cómo está el clima? Yo llevo algunos meses sin ir a Estados Unidos, donde normalmente estoy basado. Y lo sigo obviamente muy de cerca, pero tenía mucho interés en saber tu opinión sobre lo que está pasando ahí.
a pocas semanas, digamos, de la toma de posesión de Biden, aparentemente. No, y yo creo que eso es caso seguro. La historia me parece que identificará de que el presidente Trump fue capaz de latinoamericanizar la política en Estados Unidos. Sí. La ha llevado a unos niveles surreales y si bien es cierto que hizo algunas cosas positivas en el tema económico y en algunas relaciones internacionales, algunas, pocas, realmente el debilitamiento institucional que ha sufrido Estados Unidos en los últimos tiempos es peligroso para Estados Unidos y para el mundo. Y me parece que vienen aires frescos que ojalá mantengan los valores que han hecho de Estados Unidos la potencia y la nación democrática, republicana y liberal que es. Así que yo sí lo veo con optimismo en el caso de Estados Unidos. Es un país que tiene todos los ingredientes para resolver los raspones y las heridas que han generado estos tiempos, y bueno, la verdad que aquí en este caso veo más optimismo que en otras regiones del mundo. Ahora, Dionisio, recién hablamos con Juan Verde, que es una persona que trabajó en el gobierno Obama y ahora asesoró a Biden. Y él, bueno, él se mostraba muy optimista. Yo no alcancé a preguntarle algo que nos inquieta a algunas personas. Es como que hay una polarización política, ¿no? En todo el mundo, podríamos decir, ¿no? Hay derechas más duras, hay populismo de derecha, como fue el caso de Trump, también hay populismo de izquierda. Alguna gente, Verde decía, ¿cómo se lo puede acusar de comunista a Biden? Yo coincido con él, la persona estuvo 40 años en el Senado, tiene obviamente razón, es ridículo acusar de comunista a Biden. Además, el ala, digamos, de la izquierda, el Partido Demócrata, odiaba a Biden durante el comienzo de las primarias. Claro. Luego, en un momento dado, Biden se convierte en la solución para enfrentar a Trump, pero en la primera etapa, el ataque del ala izquierda, digamos, del Partido Demócrata era justamente calificarlo de derechista, ¿no? Sí. Ahora, a propósito de lo que dice Álvaro y tú, Dionisio, que conoces muy bien la realidad americana, hay gente que dice que el Partido Demócrata se ha corrido mucho a la izquierda, que ya no es el Partido Demócrata de Clinton, digamos, ¿no? Que bajó el gasto público, que bajó el déficit fiscal, sino que hoy es otra cosa. ¿Cómo lo ves? Mira, lo veo como ese síntoma que estamos viendo en prácticamente todas las geografías del planeta, donde grupos dentro de los partidos políticos tradicionales que se están quebrando casi todos, se están creando los dos extremos, ¿no? Grupos que van muy hacia la extrema izquierda y otros a la extrema derecha. Y eso tiene que ver mucho con ese mundo complejo que vivimos hoy, donde las burbujas han sido capaces de cada una recibir y hacerse de sus propios datos por esta era hiperinformática que vivimos, ¿no? Donde hay tanta noticia falsa, desinformación y manipulación. Entonces esto ha complicado enormemente la posibilidad de encontrar acuerdos. En la medida en que los grupos, los partidos políticos, tengamos datos distintos, dificulta muchísimo más la capacidad de alcanzar acuerdos. Y eso es un problema, sí. Yo estoy convencido que la especie humana vive una etapa compleja por todos los nuevos ingredientes que nos han caído encima en los últimos años, uno de ellos muy importante, la tecnología. Y la especie humana no está siendo capaz de digerir a la velocidad que debiera elementos como ese. La economía del mundo no está siendo capaz de generar el número de oportunidades suficientes en calidad y en cantidad para que la gente resuelva. Entonces tenemos una generación y media o tal vez dos, que están en un impasse que les obliga a reinventarse y no está siendo fácil. O sea, yo creo que el mundo pasa un momento de desafíos atípicos que no habíamos vivido en las últimas décadas, sino digamos los últimos siglos, ¿no? Cosas distintas. La era exponencial de la tecnología marca mucho la necesidad de responder a estos desafíos. Bueno, obviamente hemos tenido problemas para conectarnos con Almagro, no hemos podido, pero ya enseguidita y te pedimos, Dionisio, que nos acompañes. Vamos a tomar contacto con el presidente Iván Duque de Colombia. Me gustaría aprovechar estos últimos minutos para, hay que decir, Dionisio Gutiérrez, además de ser una persona muy comprometida, como se ve con todas las instituciones, con la democracia, es un empresario importantísimo, uno de los más importantes de Centroamérica. ¿Cómo ves el rol del empresario hoy, post pandemia, para usar el título de nuestro foro?
Hay gente que dice que el capitalismo sale herido, hay gente que dice que el rol del empresario sale herido, otra gente dice no, se va a mostrar que es la empresa privada de donde sale el resurgimiento, el renacimiento económico, y hasta las vacunas van a venir de las empresas privadas. ¿Cómo ves que queda el empresario, ese capitalismo que a nosotros nos gusta, el capitalismo democrático? ¿Cómo ves que queda eso de post pandemia? Ya. Gerardo, la mayoría de empresarios de América Latina son emprendedores y los que han hecho lo que tienen, ya sea desde una tienda muy sencilla que les permite vivir hasta un empresario grande, pero que lo han hecho con honradez, con capacidad y con buenos equipos de gente. Ellos van a ser capaces de reinventarse y de encontrar la forma de seguir sobreviviendo, pero sí hay que reconocer que la economía del mundo queda muy lastimada con la pandemia. Mucha gente está sufriendo enormemente y esto sí genera, pues no sé, retos importantes que obliga a que encontremos la forma de aliviar todas estas molestias que está teniendo el mundo, pero es que es la única salida que tenemos. Al mismo tiempo hay una oportunidad que es importante y es que esta pandemia está demostrando la importancia de la economía en los países. Esos encierros que hubo de distintos días o semanas o incluso meses en las distintas geografías nos dio una idea clara de que en muy poco tiempo se puede destruir una economía y eso tiene unas consecuencias sociales y políticas devastadoras. Entonces creo que una de las oportunidades que tienen los empresarios de Iberoamérica para usar solo nuestra geografía es hacer el punto de demostrar la importancia que tienen las economías fuertes que funcionen en un marco con las certezas suficientes para poder funcionar, generar inversión, oportunidades de trabajo, impuestos para los gobiernos, en fin, la vida diaria, ¿no? Por eso es de que esto es una crisis formidable, pero como todas las crisis presenta oportunidades importantes, lo que debemos es aprovecharlas. Ahí está el reto. Recuerdo que en el evento que se organizó en Guatemala a principios de marzo, que organizó la fundación que presides, la Fundación Libertad y Desarrollo, se habló también de por ejemplo, el rol de China, ¿no? Lo que pasaba con China y otras potencias alternativas, como incluso Rusia. Hay gente que ahora mismo dice, he escuchado a personas, algunos intelectuales, decir, bueno, al final esos países autoritarios o dictatoriales como el régimen chino han manejado mejor la pandemia que las democracias. Hay gente que está hablando de eso, ¿no? Y diciendo, bueno, ¿puede venir de esto un brote antidemocrático? Bueno, es cierto que en los países asiáticos y especialmente en los que son más autoritarios, evidentemente los datos indican que la pandemia está mejor controlada, pero también hay que reconocer que esos países están muy acostumbrados a los virus y a los problemas que estas pandemias generan, ¿no? Entonces tienen una cultura más desarrollada en ese sentido, pero si vemos el caso de Suecia o el caso de Uruguay, yo creo que hay democracias que confirman claramente en todos los continentes que sí se puede hacer, ¿no? Hong Kong, Corea del Sur, son países que han manejado muy bien la crisis y no tienen que ser una dictadura. Así que a mí me parece que ese es un argumento muy jalado y que no debemos permitirlo porque en democracia, en libertad, se puede con los liderazgos correctos manejar crisis perfectamente como lo es una pandemia. Bueno, estamos esperando de un momento a otro la conexión del presidente Iván Duque. Lamentablemente el secretario de la OEA, Luis Almagro, un hombre también con una trayectoria muy destacada en defensa de... Con el que conversamos aquí en la fila hace un par de meses, además. Sí, que incluso lo tuvimos el año pasado, también. ¿Te acuerdas? En la Argentina. Un hombre, fíjate vos, un hombre que viene de la izquierda, Luis Almagro, ¿no? Sí. Y que de alguna manera formó parte del gobierno del Frente Amplio, que en algunos puntos tenía alguna simpatía con el chavismo y con algunos de los populismos latinoamericanos, y sin embargo cuando él accedió a ese cargo en la OEA se convirtió en un firme defensor de las democracias, ¿no? Lamentablemente ha tenido un problema, no nos hemos podido conectar, pero enseguida vamos a hablar con Iván Duque, presidente de Colombia, otro país
que también está en problemas, para decirlo de alguna manera. Está en un millón de problemas, sin embargo, la popularidad del presidente Duque se sostiene cerca del 50%, lo cual en el contexto de América Latina es notable. Es muy difícil hoy día en América Latina tener una aprobación de esa magnitud. Y hay, bueno, es una de las cosas que quiero preguntarle, ¿no? Es decir, ¿a qué lo atribuye? Gran parte de la opinión pública colombiana lo atribuye precisamente al manejo de la pandemia, es decir, en medio de la campaña fuerte que ha habido de desestabilización en Colombia, da la impresión de que la gestión de la pandemia ha transmitido seguridad, liderazgo. Parece que esa es una explicación significativa, ¿no? Pero la verdad es que los índices de popularidad se han mantenido sorprendentemente altos en medio de todas las crisis habidas y por haber allí, ¿no? En cualquier caso, con los índices de popularidad post-COVID pasa algo raro también, ¿no? Porque Vizcarra era muy popular, ¿no? Sí, a pesar mucho. de que la gestión a pesar de que la gestión fue un desastre en general. Aquí en ¿no? España la gestión no fue muy buena, no es muy buena, y sin embargo el gobierno mantiene hasta en Argentina ha bueno, caído Trump, mucho. Y no Trump no se diga nada, Trump sacó 73 millones de votos, la mayor votación de un candidato republicano en la historia del Partido Republicano. Y sin embargo hay un consenso generalizado en todas partes de que el manejo de la pandemia por parte de Trump, claro, como decíamos a la hora del almuerzo, Gerardo, quizá más verbalmente que en términos de gestión efectiva, porque los estados tienen mucho juego ahí en Estados Unidos en cuanto al manejo de una crisis como la de la pandemia, ¿no? Pero de todas maneras ha logrado una enorme cantidad de votos a pesar, digamos, del consenso general de que el manejo de la pandemia fue un desastre, ¿no? O sea que es verdad que hay una relación rara entre cifras de aprobación y manejo de la pandemia. Bueno, muy bien. Enseguida se va a conectar Iván Duque, ya está entrando. Dionisio, nos gustaría que nos acompañes. Que nos acompañes, claro que sí. Unos minutos te presentamos con el presidente Duque. Creo que ya se está conectando el presidente Duque, Álvaro. Cómo no, pues vamos a conversar. Ahora nos vamos a ir a Bogotá a conversar con el presidente de Colombia.